Hermanos, muchas gracias. Vamos a ir a nuestra Biblia. Va a ser un estudio bíblico, hermanos, no va a ser una predicación, pero va a ser un estudio de lo que es la palabra de Dios. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 12, si es posible, por favor. Podemos ponernos de pie y vamos a leer alternadamente del versículo 1 hasta el versículo 7. Amén. Amén. Ok, yo comienzo en el 1, usted continúa en el 2 y alternadamente hasta unirnos en el número 7. Dice la palabra del Señor así. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. ¿Usted? El rico tenía numerosas ovejas y vacas, Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. y vino uno de camino a un hombre rico, y ese puso su mano de sus ovejas y de sus vacas para avisar al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja que había tenido de hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Usted? Y debe pagar la cordera 4 talmas, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Todos el 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta hora. Padre bendito, que tú nos pones aquí, Señor, ante tu pueblo. Primero, Señor, te agradecemos y pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, que tú limpies, Señor, nuestro ser. Y háblanos, Señor, aquí está tu pueblo reunido. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, gracias por el pastor, gracias por la familia espiritual, Señor, que tú nos has unido aquí, Señor, el día de hoy. Yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor, sea predicada, que yo sea, Señor, solamente el instrumento que tú usas, y que todos, Señor, podamos ser edificados en la bendita palabra. Gracias te damos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, muchas gracias. Esta parábola que acabamos de leer, hermanos, se repite muchas veces en nuestra propia vida. ¿Qué es lo que resulta? Que como cristianos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos visto en medio de problemas o de situaciones adversas? Y estamos dando vueltas en el mismo problema, y como cristianos como que no entendemos qué es lo que está sucediendo. En este tiempo que Dios envía a Natán, el profeta, a hablar con David, Dios tuvo que tomar las riendas, las riendas en el asunto y tener que traer a David a la cordura. Muchas veces como padres nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos cuando vemos que nuestros hijos están tal vez en un camino y le están dando vuelta al asunto y no quieren ver su propio error. Como cristianos estamos en la iglesia y regresamos a casa y ese problema que tenemos no se va. Y pareciera que es intenso y pareciera que en vez de disminuir el problema se acrecenta. Hay momentos en la vida en la cual vamos a tener que tomar decisiones. ¿Y cuáles van a ser esas decisiones que tomemos? Y eso es lo que va a marcar la diferencia en nuestra vida. La Biblia nos enseña de que un hombre insensato edificó su casa sobre la arena. También un hombre sabio edificó su casa sobre la roca.
A los dos, de igual manera, les vinieron vientos, soplaron fuertes vientos con gran ímpetu, y al hombre insensato se le destruyó su casa, y el que tenía su casa edificada sobre la roca, él se mantuvo firme. Hermano, lo que la Biblia nos enseña en esa porción es de que a los dos, al insensato y al cristiano, le vienen problemas en su vida. Y le vienen problemas, y donde esté fundamentada nuestra fe y cómo nosotros estemos siendo obedientes a la palabra de Dios, es como nosotros vamos a poder ser fundamentados en la palabra del Señor. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando esos vientos siguen soplando y siguen soplando y siguen soplando? Es cuando Dios dice: voy a tratar personalmente con el hermano o con esta persona. Aquí en el Antiguo Testamento encontramos esta porción de la Biblia, y sabemos que el pecado del rey David fue alejarse de Dios. Él tendría que estar al frente de la guerra, mas sin embargo él se había quedado en el palacio. ¿Y cuántas veces nosotros como cristianos sabemos que tenemos una guerra espiritual y nos alejamos de Dios? Aquí vemos al rey David que está paseándose en el palacio, y pone sus ojos donde no los tiene que ver, donde no los tiene que poner. Cae en pecado, y para tratar de solucionar el pecado, él trató de hacer lo que cada hombre en su naturaleza siempre trata de hacer: esconder el pecado. Y que mandó a asesinar al esposo de Betsabé. En el principio, cuando el Señor creó al hombre, el Señor vino a buscar a Adán porque tenían esa comunión diaria, pero Adán, cuando se vio desnudo, entró en vergüenza, y la vergüenza lo hizo que se apartara de Dios. Cuando Dios viene a buscarlo, le dice: Adán, ¿dónde estás tú? No es porque Dios no sepa dónde está Adán, pero pues quiere escuchar de Adán. Y le dice: oh, es que me vi desnudo y me dio vergüenza. Y le dice: a ver, un momento, Adán, ¿quién te dijo de que estabas desnudo? ¿Has comido del fruto del árbol que te dije que no comieras? Entonces aquí vemos a David que está en la misma situación, tratando de esconderse, alejándose de Dios. Y después de que Natán viene y habla con él, note lo que dice el versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Hermano, ¿cuántas veces Dios nos dice a nosotros: tú eres aquel hombre? Tú eres aquel hombre. Pero nosotros tendemos a ignorar y pensamos que si ignoramos el problema se irá de nosotros. Es lo que trató de hacer Adán cuando se escondió. Es lo que trató de hacer aquí David. Y hermano, nosotros como cristianos muchas veces nos alejamos de Dios. Y muchas veces usted puede decir: yo no me he alejado de Dios. Yo voy a la iglesia. Sí, corporalmente, la masa corporal está aquí. Pero ¿dónde realmente, hermanos, está nuestro corazón? Amén. ¿Dónde está nuestro corazón? Muchas veces la vergüenza que traemos espiritual dice: no, pues para quererle hacer un poquito a la cosa, dice: yo me voy a presentar a la iglesia. Pero hermano, ¿por qué tenemos esa actitud? Ese es el problema que muchas veces tenemos. Pero hagámonos esta pregunta: ¿por qué venimos nosotros a caer en ese círculo vicioso? ¿Se acuerda cuando el pueblo del Señor salió de Egipto? Un tramo que pudo haberse tardado 40 días en llegar de Egipto a la tierra prometida, se tardaron 40 años. Porque siempre le estamos dando vuelta al problema y no lo queremos enfrentar. Muchas veces cuando tenemos problemas con el matrimonio, la esposa ya sabe cuál es el problema, nosotros pensamos que no es, y nosotros le estamos dando vueltas al asunto.
y no somos lo verdaderamente honestos para poderle decir, sí, mi esposa, me equivoqué, perdóname, o al patrón, o a la persona que está enfrente de nosotros, poderle decir, ¿sabe qué? Me equivoqué, perdóneme, discúlpeme. Pero aquí David dice, Natán le dice en el verso 7, tú eres aquel hombre. Del Salmo número 1 hasta el Salmo 51, hermanos, no hay mucho tiempo de diferencia en que se escribieron estos salmos, pero en el Salmo 51 encontramos el verdadero arrepentimiento. Todo lo que la persona necesita para el arrepentimiento lo encontramos en el capítulo 51 de Salmos. Contra ti, dice David, contra ti he pecado. Y es necesario, hermano, que nosotros reconozcamos nuestro pecado. Eso usted lo puede comparar, vamos a decir, como cuando andamos ganando almas. No le podemos decir a una persona, haga la oración para que sea salvo, sin antes explicarle que nos tenemos que arrepentir de nuestro pecado. Si nosotros, como ganadores de almas, no le explicamos a un converso que es necesario que nos arrepintamos del pecado y lo llevamos de una vez a que haga una oración, la persona, como no entiende en ese momento, va a hacer una oración. Pero sin arrepentimiento, hermano, no hay perdón de pecados. Entonces, aquí, cuando nosotros no nos encontremos cara a cara y cuando podamos ver ese problema que nos está alejando de Dios, personalmente le puedo decir, mi esposa, yo le decía, Amparito, lea usted la Biblia. ¿Y por qué no la lee usted? Me decía. Y saben, porque cuando yo leía la Biblia, la agarraba en el Antiguo Testamento, no, ay no. Mejor la dejaba a un lado porque me estaba enfrentando a mí mismo, mi pecado. No, ahora, el día siguiente, voy a comenzar en el Nuevo Testamento. No, mejor la dejaba. Y muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos, se nos exhorta vez tras vez, lea la Biblia, lea la Biblia. ¿Y sabe por qué muchas veces no venimos a leer la Biblia? Porque nos enfrentamos a nuestro pecado. Y no queremos enfrentar nuestro pecado. Por eso, hermanos, es de que estamos atorados en la misma. Y si usted sabe manejar carros de cambios automáticos, no automáticos, mecánicos, si usted mete la primera velocidad y si no hace el cambio a segunda velocidad, vamos a quedar atorados. Y no va a haber cambio. O sea, tiene que haber un cambio en nosotros para que en nuestra vida espiritual pueda haber ese crecimiento, esa madurez. ¿Cómo nosotros vamos a ayudarle a nuestros hijos si nosotros mismos no conocemos lo que la palabra de Dios dice? Nosotros no vamos a ir con un doctor y que no sepa lo que está haciendo. Nosotros queremos ir con un doctor que sepa lo que está haciendo, que se ha preparado y que me diga qué medicina necesito para lo que estoy padeciendo. Igualmente nosotros, hermanos, nosotros tenemos que tener ese acercamiento con Dios a través de la palabra de Dios. Todos, hermanos, hemos tenido un momento de conversión a través de la lectura de la Biblia. Martín Lutero, cuando él leyó Romanos 1, verso 17, y provocó aquel gran despertar en aquel tiempo. Hermanos, si nosotros, como cristianos, no leemos la Biblia, no vamos a tener un gran despertar, no vamos a tener un avivamiento. Muchas veces nosotros queremos tener avivamiento en la iglesia y se hacen conferencias de avivamiento. Pero hermano, el avivamiento en la iglesia no viene si no viene a través de cada uno de nosotros. Depende cómo usted venga a la iglesia. Dice que la iglesia se mide espiritualmente por su miembro más débil y no por el miembro más
activo o por el pastor. Así como es el miembro de la iglesia, así como es el más débil, así es la iglesia. Y hermano, ¿cómo nosotros vamos a tener esa... how are we going to face? ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar al crecimiento espiritual? Martín Lutero en Romanos 1:17 provocó el gran despertar. Mi esposa, leyendo Romanos, Hechos 16, versos 30 al 34, cuando encontró a Pablo y a Silas encarcelados en Filipos, y sale el carcelero y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí dice, serás salvo tú, sé salvo tú y serás salvo toda tu casa. Mi esposa bien contenta viene y me dice, mira, aquí dice que tú un día serás salvo. Mi propio enfrentamiento en la Biblia, hermano, cuando yo leí Hechos capítulo 10, versículos 1 al 10, cuando veo que el apóstol Pedro está teniendo una visión del Señor, un lienzo que sube y baja 3 veces, y el Señor le dice, ve con Cornelio y evangelízalo. Señor, tú sabes de que yo no puedo estar con ellos, lo que yo he limpiado ya no estoy inmuno. Entonces, hermano, cada uno de nosotros, cuando está leyendo la Biblia, va a encontrar su conversión. Cuando yo terminé de leer la Biblia, antes de aceptar a Cristo, el resumen fue por gracia, porque lo vi en todo el Antiguo Testamento, jueces, reyes, pueblos y pueblos, todos, hermanos, se desviaron, todos estaban en pecados, pero la misericordia de Dios, dice el Salmo 78, verso 38, que la misericordia de Dios siempre estuvo sobre el pueblo. Y hermanos, nosotros nos alejamos de Dios y por su misericordia Él nos vuelve a traer y nos vuelve a traer y nos vuelve a traer. ¿Cuál es el versículo que a usted, hermano, le cautivó? ¿Cuál es el versículo que a usted le hizo ver esa conversión? Acompáñenme a Hebreos 4:12, por favor. Hebreos 4:12, vamos a comenzar la lectura de la palabra, dice así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Y no hay otra cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice la Biblia que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, cuando nosotros a través de la Biblia Dios ve las intenciones de nuestro corazón, créame, estamos creciendo espiritualmente. Estamos creciendo espiritualmente. Dice Romanos 13 que cuando Martín Lutero descubrió este gran avivamiento, hay personas que están transformadas, dice, porque están haciendo una cosa ya, pero la Biblia dice que es solamente por fe, en Romanos 1:17, perdón. Ahora, nuestra propia experiencia, hermanos, que nosotros tengamos, esa es la que va a marcar la diferencia. Usted tuvo que haber encontrado un versículo, un párrafo de la Biblia, algo que lo transformó, algo que dijo usted, esta es la convicción bíblica y por eso creo en lo que creo y por eso hago lo que hago. Amén. Y hermano, esa viene a ser el crecimiento espiritual que cada uno de nosotros tiene. El crecimiento espiritual, hermano, viene a través de la comunión con el Señor. Vamos a 2 de Timoteo 3. Ahí más adelantito. 2 de Timoteo 3. Y vamos a leer el verso 14 y 15. Dice la palabra del Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe
que es en Cristo Jesús. Pablo le está escribiendo aquí a su discípulo Timoteo y le dice que desde la niñez has sabido. Hermanos, es el crecimiento espiritual, la madurez espiritual. Le está diciendo aquí, tú eres alguien que conoce las Escrituras, póngalas en práctica. Y nosotros, hermanos, como cristianos, nos debemos a la palabra de Dios. Amén. El crecimiento viene a través de la comunión con nuestro Señor. Pero muchas veces nosotros no vemos el problema que está en nosotros porque nos hemos alejado de la lectura bíblica. Lo damos por hecho, como automáticamente. Yo ya soy cristiano. Y sí, ya es cristiano, ya es salvo. Hablando de ese tema, ¿verdad? Pero hermanos, ¿dónde queda nuestro crecimiento espiritual? ¿Dónde queda ese deseo de querer compartir con el Señor? Porque mire, muchas veces se nos exhorta a que vengamos y que seamos ganadores de almas, lo cual es algo bueno, amén. Porque hay un mundo allá afuera que necesita escuchar de Cristo. Pero ¿dónde queda la comunión con nuestro Señor? No nos conformemos a que ya soy cristiano y pues ahí me la voy a llevar, ahí se va. Yo le animo, hermano, a que retome las armas, de que usted pueda llenarse de la lectura de la Biblia. Porque no es por darlo por hecho, dejarlo por asentado, de que no, yo ya soy cristiano y así está bien. Hay muchos cristianos, hermano, que se alejaron de Dios, se alejaron de la lectura de la Biblia, porque pensaron de que ya, ¿qué decía Pablo? No es que ya lo haya alcanzado todo. Pero en nuestra mente muchas veces nosotros pensamos de que ya estamos bien. Pero no estamos bien hasta que todos estemos bien. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que vamos a tener el crecimiento espiritual a través de la lectura de la palabra. Dice aquí de que, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero hermano, ¿cómo vamos a estar nosotros enteramente preparados si nos hemos alejado de la lectura de la palabra del Señor? Si alguien viene y le toca su puerta y le ofrece llenarle el refrigerador de víveres, usted lo va a hacer pasar a su casa y no sabe quién es el que le está ofreciendo víveres. Si alguien viene y le toca su casa y le dice, oh, no te preocupes, aquí va a ser el reino, aquí vas a tener una casa grande, aquí vamos a vivir 1000 años en la tierra y vas a tener una casa grande. Pero si usted no está preparado con la palabra de Dios, alguien viene y le presenta otro evangelio y vamos a terminar allá afuera haciendo lo mismo que ellos hacen. Pero dice la Escritura de San Pedro, ¿cómo vamos nosotros a presentar defensa? Hermano, ¿cómo voy a presentar yo defensa cuando alguien venga a quererme enseñar otro evangelio? Si yo mismo no conozco lo que está escrito en la palabra de Dios. Es por eso que le animo, hermano, para que usted hoy más que nunca se aferre a las promesas de la palabra del Señor. Que haga de la lectura de la palabra de Dios su hábito, así como desayunamos, almorzamos y cenamos, igualmente desayunemos, almorcemos y cenemos Biblia. Que no haya excusas, hermano, porque va a haber un momento en que vamos a estar perdidos nosotros allá afuera, pensando que somos cristianos, pero alejados de Dios. Y les vuelvo a repetir, hermano, no estamos hablando del tema de la salvación. Usted va a ser salvo, pero va a andar tal vez allá en un baile. Usted va a ser salvo, pero tal vez va a estar haciendo algo en su mismo pecado. Y el profeta Samuel, Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre. Y es hasta que Dios venga y trate con usted personalmente, uno a uno, en que nosotros nos vamos a realizar y vamos a dar cuenta de que estamos alejados de Dios. Pero él, como dijo el hermano, había una oveja perdida y fue y la buscó
Y así Él va a ir y nos va a buscar. Y hermanos, yo le animo. La palabra inspirado, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirado, hermanos, no significa que un escritor o un compositor se inspiró para escribir un poema bonito para la mamá o un poema bonito para la esposa. La palabra inspirado significa que Dios lo dijo audiblemente. Y el hombre, el profeta de Dios que estaba ahí escuchando, era el secretario de Dios y lo escribió en el momento. La palabra inspirada, eso es lo que nos quiere decir aquí la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Hay quienes dicen no solamente los 10 mandamientos, hay quienes que dicen una parte de la Biblia. La Biblia, hermano, toda es inspiración divina. Amén. Y hermano, ahí es donde nosotros vamos a ver nuestro crecimiento espiritual. No me tiene que contestar, pero ¿ya ha leído usted la Biblia completamente, de principio a fin? Porque muchas veces, hermanos, leemos Génesis y nos emocionamos con la historia de Génesis y la creación primero, y luego hizo al hombre. En los primeros 2 capítulos está la creación, en los otros 2 capítulos está el pecado, luego en los otros 2 capítulos está el diluvio, y luego en los otros 2 capítulos está la separación. Del capítulo 1 hasta el capítulo 11 de Génesis, miramos 4 eventos importantes para nuestra vida. La creación, el pecado, el diluvio. Y del capítulo 12 hasta el capítulo 50 de Génesis, los teólogos dicen que pasaron 350 años. Ahí podemos ver la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de José y de Judá, y de todos los 12 patriarcas. Y es bien bonito ponerse a leer todo esto, pero muchas veces llegamos al Éxodo y nos emociona y nos gusta ver cómo está todo pasando en Éxodo, pero cuando llegamos al Levítico, ¿qué nos sucede? No nos gustan los rituales. Hermano, ¿usted quiere conocer en detalle los 10 mandamientos? Le recomiendo que lea Levíticos. ¿Quiere usted crecer en su vida espiritual? Le recomiendo que medite en el libro de Levíticos. Ahí vamos a encontrar aquel versículo que dice: ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Pero muchas veces se nos olvida ser santos porque se nos olvida que Dios es santo. Apocalipsis y Isaías dice que los ángeles cantan de día y de noche: santo, santo, santo eres en verdad, Señor. Pero a nosotros se nos olvida porque es muy aburrido. No, la Biblia no es aburrida. Amén. La Biblia nos va a dar ese crecimiento. La Biblia nos va a dar esa espiritualidad que nosotros, dice, ser santos porque yo, mira hermano, cuando yo leo ser santos porque yo soy santo, eso a mí me llena de energía. Amén. Porque hermano, allá afuera la gente camina así. Parecemos zombies. ¿Y dónde está el gozo de tu salvación? Dice el mismo David en el Salmo 51, devuélveme el gozo de la salvación. Pero muchos cristianos andamos por la calle de la amargura buscando el callejón de los milagros. Pero hermanos, ¿por qué andamos así? Porque estamos alejados del Dios que da el gozo. Usted ya fue sellado. Usted ya es hijo de Dios. Pero entonces, ¿por qué anda desanimado? Porque está alejado de Dios. Y hermano, ese gozo que nosotros vamos a tener viene a través de la comunión diaria con nuestro Señor. Dios nos ha dado instrucciones una y otra vez, una y otra vez. Pero como nuestra naturaleza nos lleva a querernos rebelar en contra de Dios, es por eso que nos alejamos de Dios. Pero mire, Hebreos 5, por favor. En Hebreos 5, el apóstol nos dice, en el verso 12 y 14, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo,
tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es un experto en la palabra de justicia porque es niño. La palabra de Dios aquí en Hebreos 5:12 nos está animando a que dice, debiendo ser ya maestros. Debiendo ser ya maestros, hermanos. Es lindo poder venir y poder conocer la palabra de Dios y poder entregarnos y poder decir, Señor, aquí estoy, úsame, ¿cómo te voy a servir? Y viene usted contento a la iglesia, dice, Señor, yo te voy a servir, gracias por todas las bendiciones que has dado por mi familia, gracias por todas las bendiciones que me has dado personalmente, gracias por todo lo que... Ahora, en la madurez espiritual que usted tiene, usted viene y se está entregando al servicio al Señor y le dice, voy a servir a Dios, pastor, aquí estoy, ¿en qué me puede usar? ¿Qué necesita? ¿Qué vamos a hacer? Pero como dice aquí la Biblia, de que debiendo ser ya maestros, dice al final en el verso 13, en la palabra de justicia, porque es niño, niños espirituales, que siempre necesitamos de que vengamos y que el pastor nos dé palabras de ánimo. Y que el pastor, es que aquí estoy, es que mire, y es que esto. Y hermano, no es malo. El pastor lo va a hacer con mucho amor. Así como nuestro Padre Dios viene y con mucho amor nos toma y nos empieza a dormir al niño porque está llorando. Pero hermano, usted dice en la Biblia que ya deberíamos de ser adultos, ya deberíamos de ser maduros. Y solamente lo animo, hermano, para que esta palabra sea de ánimo a usted. Esta palabra que usted salga, porque hermano, un día nosotros vamos a necesitar esto para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestros vecinos, para nuestros hermanos, para nuestros primos, para nuestros compañeros de trabajo. Porque si lo miran a usted que anda decaído, el día que usted le hable de Cristo, ¿qué le va a hacer? ¿Quiere que yo acepte a Cristo para andar como tú? Así no, yo aquí estoy bien, con mi fiesta, con mi música y alejado de Dios. Yo aquí estoy bien. Y nos van a ver a nosotros que estamos aquí cabizbajos. Acepta a Cristo. No, para andar como tú. No. Entonces, hermanos, ahí es donde nuestro testimonio, ahí es donde nuestro crecimiento espiritual, dice la Biblia, que nosotros vamos a ser la luz del mundo, que nosotros vamos a ser la sal para darle sazón a este mundo. El mundo allá afuera, hermano, está sin sazón, está perdido. Entonces, pero como nosotros estamos alejados de la lectura de la palabra de Dios, no vamos a poder ser esa luz, no vamos a poder ser esa sal en el mundo allá afuera. Solamente le animo, hermano, de que comience este año, y si el año pasado no leyó la Biblia por lo que sea, todavía está fresco el año, usted póngase al día en la lectura. Hay muchas herramientas, hermano. Usted consígase una buena Biblia de estudio bíblico. Usted consígase una Biblia que tenga una buena concordancia. Si hay una palabra que a usted lo captiva, no se quede ahí y diga, no entiendo esa palabra. Muchas personas, hermano, no aprenden otro idioma porque en una palabra que no entendemos, ahí nos quedamos. Hace muchos años a mí me dijeron, ¿usted habla inglés? Yo, yes, I do. Y la señora me empezó a dar las indicaciones de lo que tenía que hacer de trabajo. Y mi compañero que estaba ahí atrás, mi compañero que estaba conmigo le dijo, ¿qué dijo? Y luego me dice, no, tú le dijiste que hablas inglés, ahora tú contéstame. Pues le entendí solamente las primeras 3 palabras. Pero hermano, no hay que detenernos. Que eso sea, si vamos a ser retados, vamos a pasarlo. Ya leí Génesis, pero ya llegué a Levíticos. Ya llegué a Deuteronomio. Y sí, muchas veces dicen, no, voy a soltar Deuteronomio, voy a llegar hasta Josué. O voy a llegar hasta... Y queremos hacer chile, ¿verdad? Queremos saltarnos ahí. Pero no, hermano, anímese. Si usted lee Levítico, si nunca lo ha leído, o si lo lee con un énfasis en querer aprender y aplicar lo que está en Levíticos a nuestra vida,
créame que al final del año, al final de que usted termine de leerlo, va a tener una perspectiva diferente de la santidad de nuestro Señor. Muchas veces nosotros mismos actuamos diferentes porque no entendemos la santidad de nuestro Señor. ¿Y por qué? Porque no nos gusta pasar por esos versículos. Nos gustan más otras historias. Y sí, la Biblia es muy bonita y nos va a poder llevar, pero hermano, no vivamos en ese pasado que siempre estamos arrastrando. No vivamos mire, ponga su mirada en el futuro, hacia adelante. Yo, hermano, solamente me emociono y digo, Señor, ¿qué me vas a enseñar hoy? Hoy, el Señor, ¿qué me vas a enseñar? Y agarro una porción de la Biblia. Uno de mis maestros, el pastor Andy Gómez, una vez nos dijo de esta manera: vive la Biblia, pero no me refiero a que vas a poner en práctica, aunque sí debemos poner en práctica la Biblia, pero cuando digo, dice él, que vivas la Biblia, es que te imagines que tú estás enfrente de nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte, que tú estabas ahí sentado y Jesús está ahí. Imagínate que estás hablando con la mujer en el pozo y tú estás ahí a un lado sentadito, también escuchando. Que tú estás en la batalla de donde estaba Moisés con los brazos, y ahí estás tú. En la historia que estés leyendo de la Biblia, ahí métete, vive la Biblia, como si tú fueses un actor que te estás metiendo en la obra que estás leyendo. Pero muchas veces se nos hace la Biblia aburrida porque no la vivimos. A eso nos estamos refiriendo esta noche, hermano, de que vamos a vivir lo que estamos leyendo. Amén. Y eso, hermano, lo va a animar a usted. Y el día de mañana, cuando nosotros vengamos, vamos a decir, ese hombre eres tú. Entonces ya no va a haber necesidad de que Dios venga y nos corrija. Porque Dios corrige al que ama, amén. Pero el Señor dice, no, ya me di cuenta de dónde estoy fallando. Y usted, hermano, usted solito analice y piense y diga, estoy fallando en mi lectura bíblica. No estoy leyendo la Biblia como la debo leer. O no estoy leyendo lo que debería de estar leyendo. Hermano, cuando usted ya alcanza esa madurez espiritual, lo va a llevar a otro punto. Lo va a llevar a que usted sea un hombre, una mujer de oración. ¿Cómo usted va a hacer una oración? Mire, usted se podría preguntar, ¿por qué debo orar? Aunque yo sé que ustedes, hermanos, son una iglesia de oración, pero muchas veces se nos olvida, ¿por qué debo orar? Pero, hermanos, hay tres razones. La primera razón es porque soy cristiano, amén. Porque somos hijos de Dios. La otra es porque es un privilegio, hermano, que nosotros, los hijos de Dios, tenemos en acercarnos al trono de la gracia. Y otra, hermano, es porque a través de la oración se muestra el poder de la gracia de Dios en nosotros. La gracia, la misericordia de Dios viene, y eso lo podemos ver en el Salmo 78, verso 38. Pero los apóstoles le dijeron al Señor Jesús, enséñanos a orar. El Señor no le dijo, ahí están los salmos. El Señor no le dijo, ahí está la oración de Nehemías. El Señor no le dijo, ahí está la oración de David. No, el Señor le dijo, Padre nuestro que estás en el cielo. Y comenzó a adorar a Dios. Él no nos dice que repitamos, pero nos da un orden. Y dice que primero pongamos a Dios por todo lo santo y por todo lo bueno que es Él. Y darle la honra y la gloria de todo lo que Él es. Muchas veces, hermanos, comenzamos a orar con nuestras necesidades. Señor, suple mi necesidad. Tú sabes que necesito esto. Y sí, el Señor lo sabe. Pero, hermano, antes de llegar a nuestra necesidad o a nuestra petición, adorémosle a Él por lo que Él es primero. Santo, 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 grande eres en verdad, Señor. Luego decirle gracias, Señor, porque sin merecerlo me has dado tanto. Y comenzar a agradecer y tener un corazón agradecido para el Señor. Después, reconocer nuestro pecado. Y decir, Señor, yo he pecado, te pido perdón.
Y después de que lo hemos adorado, después de que hemos agradecido, después de que le hemos pedido perdón por nuestros pecados, entonces ponemos nuestra petición. Hermano, hay un orden para la oración, y este es el orden dado en el Padre Nuestro, que está en Lucas capítulo 11. Usted puede leer la historia el método de cómo orar. El poder de la oración. Cuando Ana vino en el capítulo 1 de Samuel, ella estaba orando por un hijo. Elcana, su marido, le dijo: ¿para qué oras? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Se estaba ensalzando él solo. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Pero cada madre de familia sabe que el amor de un hijo y de tener su hijo entre sus brazos es algo diferente. Y ella quería eso, ella quería tener su bebé, ella quería tener su hijo, pero no lo quería para ella. Le dijo: déjame que lo críe, déjame que lo destete, y va a ser para que te sirva a ti. Usted conoce la historia, primera de Samuel, capítulo 1, versos 8 al 18. Y hermano, qué bendición que cuando usted pide algo a Dios, que va a ser para el servicio de Dios, el Señor no se lo niega. Él se lo da. Santiago capítulo 5 dice que pedimos, pero pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. Entonces, hermano, solamente la madurez espiritual, cuando viene después de que usted ya está en la lectura bíblica, cuando usted ya está en oración, ahora, hermano, su crecimiento espiritual lo lleva a servir. Usted viene a la iglesia, usted ve la necesidad que hay en la iglesia, y usted sirve en la iglesia. Sirve a Dios a través de su iglesia local. Y todas las necesidades que hay, usted las va a hacer y va a estar en los servicios de la iglesia. Y lo va a hacer con esa madurez y con ese gozo, porque lo estamos haciendo para el Señor. Amén. Amén. Hermanos, en la carne, Rigoberto y Amparo no se quisieran ir para El Salvador. ¿Usted ha escuchado las caravanas, que gente que viene de todos los países para Estados Unidos? De Haití, de Honduras, de El Salvador, mucha gente de muchos países están con ese deseo de venirse para Estados Unidos. Y mi hermana me dice: tú estás loco, tú vas de regreso. Y le digo: sí, estoy loco por el amor a Cristo, amén. Porque en la ciudad donde vamos, a Sonsonate, 540,000 personas, y no hay una iglesia bautista fundamental que predique la palabra de Dios. Y solamente lo hacemos, hermanos, para servir a nuestro Señor. Entonces, cuando usted alcanza la madurez espiritual, ya leyó la Biblia, ya oró, ahora usted quiere servir. Porque usted ya tiene un propósito, usted tiene la convicción de lo que la palabra de Dios habla y cómo llega a su corazón. Y hermanos, ahí es cuando usted comienza a ver esa madurez espiritual. Ahora usted ya puede venir y salir a compartir, o salir con el vecino, o hablar con su hijo y aconsejarla, porque es lo mismo que a usted ya le sucedió. La historia del endemoniado gadareno, usted conoce la historia. El endemoniado gadareno le dijo: ¿qué tienes tú contra nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Cómo te llamas?, le dice Jesús. Dice: me llamo Legión, porque somos muchos. Gracias, hermano. Me llamo Legión porque somos muchos. Y lo ordenó que salieran a un hato de cerdos. Y ahí se fueron. Después de eso, el endemoniado estaba sentado, se sentó tranquilo y miró que Jesucristo ya se iba. Cuando Jesucristo ya se va, el endemoniado, que ahora estaba tranquilo, sale detrás de él. Déjame ir contigo, Jesús. No, le dice. Vete, dice, con tu familia y diles las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida. Hermanos, las maravillas que Dios ha hecho en su vida, 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 solamente ustedes las conocen. Amén. Y es con esas maravillas que ha hecho en nuestras vidas
que nosotros vamos a poder ir a tocar puertas y decirle: Jesucristo le ama, Jesucristo le ama, Jesucristo le ama. Y entonces la gente muchas veces a refutar la palabra del Señor, pero usted, con las maravillas que ha hecho en su vida, le va a decir: no, mira, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto, y yo soy un testigo viviente de eso. Y hermano, el endemoniado se fue feliz y gozoso, dice la Biblia. Y así es como nosotros nos vamos a ir esta noche, hermanos, felices y gozosos. Si usted, hermano, hay un momento que se ha alejado de la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios, le animo para que vuelva. En donde usted sea que la dejó, o donde usted quiera comenzar hoy, vuelva. Vuelva. Y hermano, la oración constante. La oración constante. Y hermano, servir al Señor. Servir al Señor hay muchas formas y hay muchos aspectos. Así de que, hermano, ese es cuando alcanzamos la madurez espiritual. Pero muchas veces no podemos llegar a la madurez porque estamos actuando como niños, dice la Biblia. Y a un niño no se le puede dar carne. A un niño hay que dársele leche para que se pueda desarrollar. Entonces, hermano, conforme usted va creciendo espiritualmente, Dios le va a ir transformando. Dios le va a ir proveyendo. Dios le va a ir bendiciendo. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta hora. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es verdad. Porque tu palabra, Señor, nos anima. Porque tu palabra, Señor, nos da gozo. Porque tu palabra, Señor, nos ayuda a poder ser como tú quieres, Señor, que nosotros seamos. Pedimos, Señor, de que tú nos guíes, que tú nos cuides, que tú nos proveas, Señor. Padre Celestial, aquí están mis hermanos presentes, Señor, y queremos animarlos a través de tu palabra, Señor, para que se acerquen, Señor, a la lectura de la Biblia. Que no lo demos por un hecho, Señor, de que sí somos salvos, pero salvos sin comunión con nuestro Padre Celestial, con nuestro Salvador. Somos salvos que estamos creyendo en la creación y se nos olvida el Creador. Padre Celestial, te pido por cada uno de ellos sus necesidades personales y de familia, Señor. Te doy gracias por esta iglesia, Señor. Que tú sigas derramando bendiciones, Señor, de lo alto para cada uno de mis hermanos aquí presentes, Padre Pastor. Y ayúdanos a nosotros el próximo mes poder partir, Señor, a la ciudad de Sonsonate en El Salvador y que podamos llegar bien, Señor. Que tu mano, Señor, nos guíe, nos cuide y que podamos seguir haciendo, Señor, lo que tú nos has mandado hacer. Pastor. Padre, le damos una multitud de gracias, Padre, por su palabra. Padre, es su palabra que nos convence constantemente. Ayúdanos a mantenernos en tu palabra este año, que sigamos creciendo, Padre, que derrotemos, Padre, eso que no entendemos y que crezcamos como nunca hemos crecido en cada uno de en la vida de cada uno de nosotros. Dice al misionero, Padre, úsalo, Padre. Padre, que él pueda llegar, Padre, que su sostén sea levantado y Padre, que pueda alcanzar una nueva generación para Cristo, Padre. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo. Bendice, ayuda y guía en una manera muy especial. Y pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.